Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy, que es uno muy especial para mí porque es el episodio número 100, voy a hablar de un insecto y voy a hablar de las plantas. En realidad, este insecto maravilloso son las abejas y las plantas, vamos a ver, herbáceas, aromáticas, enredaderas, árboles frutales, todos aquellos que son importantes para nuestras amigas las abejas. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar a continuación. Porque antes quiero recordarte del canal de Telegram que está asociado a este podcast que también se llama Jardinería y Paisajismo, cuya dirección es t.me/jardineros. Si te interesa la información que por ahí comparto complementaria a los episodios del podcast, dirígete allí y vas a tener un poco más de lo que doy acá. Y además hay dentro de ese contenido un enlace al grupo privado de Telegram en el cual nos vamos sumando cada día más amantes de las plantas y compartimos nuestras experiencias, nuestras dudas y entre todos logramos tener nuestros jardines más lindos. Y ahora sí, pasamos al tema del episodio de hoy. Cuando hablo de las abejas, no solo me refiero a la importancia que tiene, tanto económica como biológica, porque participa en el proceso de fecundación de muchísimas flores. El objetivo de hoy es comentarte de un abanico de plantas que podés utilizar para colocar en tu jardín y de esa forma brindarle un lugar a las abejas y también algunas mariposas para que vayan a alimentarse, a buscar el néctar y de paso polinicen una flor u otra. Siempre que nos referimos a plantas pensadas para las mariposas, para las aves, como por ejemplo el colibrí, e incluso para nuestras abejas, es fundamental las prácticas que nosotros llevemos a cabo de allí. El uso de insecticidas, fungicidas y demás productos que terminan controlando nuestras plagas, hay que tenerlos con muchísimo cuidado. Hay que elegir aquellos productos orgánicos que no están afectando, que no llegan al néctar de las flores, porque en consecuencia afectamos a la población de insectos. Dicho esto, vamos entonces a las plantas. Y una última recomendación. Cuando participo en el diseño de un jardín, pregunto esto porque si el cliente tiene una pileta o una piscina y la rodeamos de plantas, como por ejemplo la lavanda, que atraen a las abejas, corremos el riesgo de que alguien que esté disfrutando de un día al sol y del agua sea picado por una abeja. Entonces es recomendable tener este elemento fundamental en consideración al momento de elegir las plantas y al momento de distribuirlas en el jardín, porque podemos llegar a tener la lavanda, pero la dejaríamos lejos del sector de recreación o entretenimiento. Dicho esto, entonces, veamos qué flores podríamos colocar dentro del vasto abanico para que las abejas y algunas mariposas vengan a visitar a nuestro jardín. Y de paso nosotros ayudamos a ellas en su labor tan importante. Cuando nos referimos a flores, podríamos elegir plantas de estación, como por ejemplo las petunias. También podríamos colocar caléndulas, girasoles, los tajetes, las margaritas y los claveles son de aquellas flores que visitan las abejas. En algún lugar quizás sea más visitada una especie que otra, porque va a depender también de esa relación, como hemos visto otras veces, coevolución que hay entre alguna especie de insecto o de ave, en este caso de un insecto, con las plantas del lugar. Otra de las plantas o un grupo vasto de plantas que son muy atractivas para las abejas son todas aquellas aromáticas. La menta, cuando está en flor, es muy visitada. La lavanda, el romero, la albahaca, el tomillo, el laurel, todas esas plantas son visitadas y están muy agradecidas cuando nosotros las tenemos en nuestro jardín. Un jardín que tiene esa orientación del paisajismo comestible va a ser un jardín ideal para ellas. Si necesitamos cubrir una pared o una pérgola
y queremos tener alguna planta que, además de darnos su función, como por ejemplo cubrir una pared, le sirva también a las abejas, podríamos elegir la hiedra. La hiedra en el momento de floración es muy pero muy visitada por las abejas. Lo mismo ocurre con las bignonias. La bignonia rosada, por ejemplo, también le provee en un momento donde no abundan tanto las flores del néctar a las abejas. Si queremos un árbol fuera de los frutales, por ejemplo el castaño de las Indias, otro podría ser el eucaliptus y la falsa acacia. Hay muchos más. Los frutales, bueno, ¿quién no sabe cómo vienen las abejas cuando tenemos un frutal en flor? Los cítricos, por lo general, limonero, naranjo, mandarino, y después todos aquellos frutales de carozo como los almendros, los cerezos, los duraznos, o aquellos de pepita como los manzanos, la pera y el membrillo. Y por último, el último grupito que nos estaría quedando tocar son aquellas plantas consideradas arbustos, aquellas que tienen mucha ramificación desde el cuello de la planta, es decir, desde el nivel del suelo. El boj, que es una planta que se utiliza para realizar poda topiaria, al dejarlo crecer naturalmente y florecer, le brinda también un néctar a las abejas. Las lantanas es otra planta, el azarero, que también es otra de las plantas que puede llegar a ser utilizada como topiario si se deja que crezca más, entonces llega a florecer y las abejas contentas. Las salvias, las rosas y una planta que suelo utilizar en los cercos, pero que en el momento de floración vienen muchísimas, pero muchísimas abejas, es la fotinia. Hasta aquí entonces hemos visto herbáceas como las aromáticas, como la menta, flores como las petunias, los tagetes, los girasoles, aromáticas, arbustos y árboles. El abanico es infinito, muchísimas plantas se benefician de la visita de los insectos al momento de la polinización. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil la información que he compartido en este momento. Y este episodio número 100, que parecía estar tan lejano allá a principios del año pasado cuando comenzó este podcast. Te agradezco la valoración positiva, te agradezco el comentario amable y nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición de Jardinería y Paisajismo. Muchas gracias.